Bueno, buenas tardes, en nuestro caso, por lo menos, les doy la bienvenida. Hoy con el profesor Acuña, como siempre, en estas charlas que hacemos sobre temas históricos, casi siempre cuando están cerca de cumplirse o cuando se cumple una fecha importante. En este caso, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de General Don José de San Martín. Y bueno, vamos a realizar un análisis lo más global posible sobre su vida, sus ideas, sus acciones más que nada. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Ezequiel? Acá andamos muy bien y como siempre un gusto poder compartir estos encuentros con vos que después, bueno, vamos difundiendo a través de las redes y como yo te comentaba hace un rato, bueno, donde los hemos enviado, lo han visto con buenas recepciones, con algunas críticas, A ver, bienvenidas esas críticas, pero siempre críticas con la idea de reforzar o apoyar, pero en el mejor sentido de la palabra. Así que bien, bien. perfecto, sí. Es lo bueno, lo natural. Así que, Exacto, exacto. Y siempre, viste, como es en estos temas a nivel histórico, después, bueno, hay muchas interpretaciones que se cruzan, en fin, a veces es muy difícil poder lograr un determinado consenso tal cual como uno ve las cosas, como la ven los otros, etcétera. Bueno, después hay diferentes interpretaciones, ¿no? sí, sí, obviamente. Sí, sí. Bueno, seguramente va a empezar usted. No sé qué había preparado. Bueno, no, yo en primer lugar por ahí, Ezequiel, lo que me parecía importante y a los efectos de que no se haga algo denso, cansador, por ahí como siempre decimos, me puede quedar algo afuera, pero vamos a hacer un rápido repaso de la vida de San Martín, ¿no? San Martín nace en 1700. A ver, aclaro lo siguiente. Vamos a tomar las fechas y los datos oficiales, porque después, bueno, últimamente hay mucha bibliografía donde aparecen por ahí otras fechas de nacimiento de San Martín, incluso hay disputas por el lugar en donde nació San Martín, incluso han salido libros sobre ahí cuestiones vinculadas a sus padres, bueno, si el abrazo fue la posta de Yatasto o no fue la posta de Yatasto. Nosotros vamos a tomar la historia, digamos, entre comillas, que todos por lo general conocemos. Después, bueno, los que les gusta la historia, los lectores de la historia, se puede dar lugar a otros planteos, incluso en otros videos, ¿no? Que pueden dar lugar también a análisis interesantes. Bueno, en principio San Martín nace 25 de febrero de 1778, Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, que hoy provincia de Corrientes, en esa época un pueblo de las misiones jesuíticas. Bueno, ahí transcurren sus primeros años de vida porque, bueno, su padre era militar. ¿eh? Eh, Al poco tiempo, ahí de su nacimiento, en 1781, se trasladan a Buenos Aires. Y en 1783, la familia de San Martín, con sus 5 hijos, incluido el futuro personaje histórico que nosotros estamos analizando, se marchan a España, ¿no? Bueno, ahí ya andamos por 1783, 1784 ya está estudiando en el colegio en lo que tiene que ver ahí, que está haciendo sus estudios primarios, que se hablaba del Colegio Real de Nobles, pero eso está prácticamente que no fue así, ahí también hay todas distintas versiones. Lo cierto es que estudia en la Escuela de Temporalidades de Málaga, donde una escuela, digamos, una escuela pública, ahí realiza sus estudios y siendo muy niño, alrededor de los 11 años, cosa por el estilo, ya lo tenemos ahí 1789, el año de la Revolución Francesa, es donde inicia su carrera militar. Y de ahí en más, toda su vida va a estar abocada a lo que tiene que ver con temas militares y también con cuestiones, obviamente, que siempre se entrecruzan, vinculadas a la política, porque ese también es una importante faceta o aspecto que va a tener San Martín.
decíamos 11 años, una cosa así, ya comienza la carrera de las armas. A los 13 años, ella está haciendo su bautismo de fuego en el norte de África, lo que tuvo que ver ahí con Orán, Melilla. Después va a tener todo un incidente ahí, si mal no recuerdo, en la fragata Santa Dorotea, donde queda prisionero de los ingleses. Bueno, y ahí se va, digamos, un adolescente prácticamente, un muchachito, ¿no? Se va formando, bueno, ahí la personalidad de este gran estratega de nuestra América. A partir de 1807, 1808, fundamentalmente a partir del 2 de mayo de 1808, tenemos ahí el pueblo español que comienza a resistir lo que había sido, lo que se había iniciado como la invasión francesa, la invasión de los franceses, ¿no? Las tropas napoleónicas a España. Bueno, y ahí los vamos a encontrar con un San Martín en las batallas de Arjonilla, la batalla de Bailén, donde incluso va a ser condecorado, es ascendido. En esa batalla prácticamente pierde la vida y va a ser salvado en una forma, no digo igual, pero con características similares a lo que después va a ser en 1813 el combate de San Lorenzo, aquí ya en lo que va a ser la Argentina después, ¿no? Bueno, en 1810, estoy haciendo un análisis rápido, ¿no? En 1810 tenemos todo lo que tiene que ver con, bueno, los movimientos juntistas, vamos a plantearlo así, que se dan acá en la América Española, ¿no? Lo que comúnmente conocemos, bueno, lo que dio lugar a la Revolución de Mayo, la primera junta, todo eso, cuando empieza todo ese proceso, bueno, en Cádiz, San Martín, que ya tiene es alguien que ha batallado muchísimo por España, ¿no? por la corona española, por el rey de España, ya tenía ahí más de 20 años al servicio de la corona de España, empieza a tomar contacto en Cádiz con miembros de las logias de la Gran Reunión Americana. En 1811 pide el retiro del ejército español, bueno, para trasladarse a América. Viaja a Inglaterra y en 1812 llega a América. En medio de todo esto que hicimos en forma rápida, y yo vuelvo a repetir para hacerlo ágil, nos encontramos ahí con un San Martín, y acá hago el primer paréntesis para hacer algún rápido análisis, también más allá de los datos históricos meramente, un San Martín que en lo que hoy es la Argentina estuvo muy poco tiempo, muy poquito tiempo, porque siendo muy niño, 5 o 6 años, ya está en España y vuelve a América en 1812, ya un hombre de 34 años, si no, no me estoy acá equivocando con las cuentas mentales, 34 años, ¿sí? 34 años. Entonces ahí empieza a haber algunos interrogantes de por qué vuelve San Martín a América, ¿no? Los padres eran españoles, él está criado a la usanza de España, digamos, hablar de un San Martín argentino en esta época fundamentalmente es una exageración, ¿no? Porque es padres españoles, se va muy niño a España y combate para los ejércitos españoles, ahí creo que 22 años, una cosa por el estilo, Principalmente va a luchar. que asistía. Claro, claro, digo por después las posteriores interpretaciones que se van a hacer, claro, porque él nace, estamos hablando que nace en 1778, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Era la época. Nace en lo que España era dominio de España, o sea, nace en España americana. Exactamente, Después exactamente, exactamente, en la época que acá había virreyes que respondían al rey de España, tal cual como lo está planteando Ezequiel. Digo, bueno, este hombre español y de mentalidad español, empiezan ahí los interrogantes de por qué vuelve a América, a la América hispánica, en este caso, a luchar contra, digamos, lo que hasta hacía muy poco él había formado parte de esos ejércitos. Bueno, empieza a haber muchísimas interpretaciones. Yo acá me parece interesante señalar lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una formación tradicional donde, por ejemplo, la Revolución de Mayo se presenta como separatista, y bueno, en base a determinadas lecturas y a determinados planteos, eso es para seguir
analizándolo y estudiándolo. Creo que la Revolución de Mayo se torna separatista después de 1814, después de que ahí Napoleón es derrotado, Fernando VII recupera el trono, entonces ahí cambia la impronta revolucionaria. Yo creo que hasta ese entonces, y acá viene lo de San Martín, se estaba luchando contra el absolutismo, contra determinadas ideas que había en España que venían, bueno, sobre todo del despotismo ilustrado, que es lo que hablamos en el anterior video, Ezequiel. Yo creo que San Martín va a estar fuertemente influido, sin duda, por muchas ideas que venían de la Revolución Francesa. Él incluso había tenido algunos generales que estaban muy empapados con esas ideas, ¿no? Libertad, fraternidad, emancipación, el tema de la soberanía. Por ejemplo, San Martín va a hablar de el evangelio de los derechos del hombre, bueno, todas esas cuestiones que en esa época se amasaban en las logias y en la misma España en algunos sectores, porque la España que va a ser invadida a partir de fines de 1807 y comienza el levantamiento, el famoso 2 de mayo de 1808, también va a haber un sector de España que además de luchar contra Napoleón, también lucha contra esas ideas que venían del despotismo ilustrado, esa idea del absolutismo. Bueno, yo creo que San Martín vuelve a América a dar batalla desde acá a ese esquema que era predominante en Europa, ¿no? Entonces ya nos encontramos ahí en 1812 con un San Martín, por ejemplo, para dar un caso, si se quiere, pintoresco, es el año que también se casa, el año que crea el regimiento o comienza a armar el regimiento de granaderos a caballo, también participa ahí del derrocamiento del primer triunvirato, y ya después nos vamos a encontrar, bueno, la batalla de San Lorenzo, que es la única batalla en la cual San Martín participa en lo que después va a ser tierra argentina, ¿no? con nuestro nombre propiamente dicho. En 1814, siempre haciendo un análisis rápido, nos vamos a encontrar con que, bueno, va a ser enviado a suplantar a Belgrano en el Ejército del Norte, ahí también el famoso año del abrazo de la posta de Yatasto en Salta, donde Belgrano con mucha humildad se pone a disposición o a las órdenes de San Martín, que era un verdadero estratega a nivel militar, un verdadero táctico, alguien que había sido formado y que había estudiado las leyes de la guerra. De hecho, hago un pequeño paréntesis. En una carta Sí. de San Martín, en este momento no recuerdo a quién se la escribe, pero elogia de una manera espectacular a Belgrano, diciendo que le asombra cómo alguien sin instrucción militar, sin carrera militar, o sea, ni ideas militares, tiene la valentía por propia fuerza de voluntad de ponerse al frente de un ejército, de ir a luchar igual, porque no había nadie más que quisiera agarrar eso. Yendo a la boca del lobo prácticamente, porque en el Alto Perú era un dominio realista total en el momento. Tal cual, incluso va a haber una gran amistad, ¿no? Ellos no se conocían hasta ese momento personalmente, va a haber una gran amistad entre San Martín y Belgrano, cosa que San Martín no va a tener, por ejemplo, con Rivadavia, ¿no? Que van a ser prácticamente acérrimos enemigos, con Alvear posteriormente, él vuelve con Alvear, entre otros, Alvear, Chilavert, Olfender, pero después con Alvear la cosa cambia, con el mismísimo Lavalle, que bueno, cuando le ofrecen hacerse cargo del gobierno y San Martín no baja del barco. Bueno, en 1820, cuando le piden plantear ahí el tema por las guerras civiles, ¿no? Que él no participa, cuando los caudillos federales van después en la batalla de Cepeda, bueno, él va a tener un fuerte enfrentamiento con algunos sectores de la posición unitaria, claramente lo de Rivadavia, y después lo vamos a tener bien en claro. Y yo con esto no estoy queriendo decir que San Martín era federal ni cosa por el estilo, todo eso es para un análisis muy detenido, pero queda claro que después le va a legar su sable a don Juan Manuel de Rosas, en la Sí, época de hecho, la única vez que se ofrece a volver fue cuando la vuelta obligada, tengo entendido. A una carta a Rosas le ofrece volver y bueno, Rosas le dice que
era mejor, que a su entender era mejor el trabajo que él podía hacer desde allá, desde Europa, pero San Martín, siendo un hombre muy mayor y todo, ofrece a venir a combatir, y la verdad que es admirable también. Tal cual, tal cual. Todo esto lo hacíamos en relación a ese planteo que se va a dar entre San Martín y Belgrano. Bueno, pero ahí San Martín descubre, no sé si descubre o él ya no tenía algo premeditado, ¿no? Que era imposible avanzar por el norte, y ya que era imposible avanzar por el norte, sino que utilizando una palabra de los chicos hoy, ahí va a dejar a Güemes, a sus gauchos, a sus montoneras, para que hagan el aguante a las avanzadas realistas, ¿no? Recordemos que en esta época toda esta región, excepto lo que es la Argentina, estaba tomada por los realistas, ¿no? Ante los cuales está luchando San Martín. Bueno, 1814 también es el año en que va a ser designado gobernador intendente de Cuyo. Y esta es una faceta muy interesante, porque acá tenemos el San Martín que comienza a pergeniar todo el plan, dice, no, por el norte no, tenemos que cruzar hacia el oeste, cruzando la cordillera. Bueno, gobernador intendente desde 1814 a 1817, que va a ser el año, en enero de 1817, que se va a iniciar el cruce de los Andes. Ahora, ahí en algún momento habría que hacer un video de lo que fueron esos 3 años de San Martín. Incluso hay un momento donde lo quieren sacar, lo quieren desplazar, y fíjate que en varios libros, lo he chequeado, aparece el tema de el pueblo, la gente de Cuyo, el pueblo mendocino lo adoraba a San Martín. Empezaba el planteo, queremos a San Martín, queremos a San Martín. Me recuerda alguna historia de mediados del siglo XX, queremos a otro que no era San Martín, pero que bueno, estaba en otras luchas. Lo digo No, no, así como una forma de darle, que no se enoje nadie. Pero bueno, queremos a San Martín, y ahí hay realmente todo un trabajo de San Martín, pero tremendamente importante, porque bueno, ahí está el San Martín que tiene un manejo desde el punto de vista político y que comienza a armar esa gran gesta, que es lo que estoy viendo acá, esa gran gesta que va a ser el cruce de los Andes, ¿no? Que ahora por una cuestión de tiempo no lo vamos a detallar, que muchos lo comparan con lo de Aníbal, Napoleón, el sí, cruce sí. de los Pirineos, todo eso, pero algunos acá plantean, sobre todo militares estudiosos de estas temáticas, que tienen que ver con estrategias, táctica y todo esto, que aún supera eso, ¿no? Bueno, ahí tengo datos del padre Furlón, que lo he cotejado con otros autores, más de 5.000 hombres que es lo que están preparando, el tema de la cantidad de caballos, mulas, los pibres, Fray Luis Beltrán, el artillero, ahí, el Artillero, primero, la metalurgia, bueno, de verdad. realmente un trabajo lo que es en el plumerillo. Después, ese ejército en las sombras que tenía San Martín, Para el que está, integrado por mujeres, las guerras de Zapa, mujeres, niños, ancianos, que le pasaban otra información al general del Pon, que era el que estaba en Chile. Incluso ahí en las guerras de Zapa se cuenta que San Martín, 40, 50, 60, qué sé yo, jinetes, que pasan por un lugar, terminan de pasar, dan la vuelta y vuelven a pasar para hacerle creer a los realistas que estaban en Chile la cantidad de hombres que tenía. Bueno, en fin, va a ser para, realmente... para Sí, hacer otro pequeño paréntesis, sí, sí, cuando sí. se habla de la guerra, del cruce de los Andes, uno por ahí lo ve en la escuela o lo hace, lo imagina hasta simple, cruzar los Andes. Esta es una imagen, ahí estoy poniendo en pantalla, se va a ver, Sí, de sí, la sí. travesía que se hace hoy. Esto es una excursión que se hace hoy en día. Se paga a unos excursionistas y se hace el cruce no por las 6 o 7 que hubiera cruzado el ejército, pero Claro, 6 pasos se tenían ellos. claro, hay 3 o 4 cruces que se hacen. Observar lo que es el terreno ese. Es- parece otro planeta. No hay una sola hierba, no hay planta donde estar, algo terriblemente frío, terriblemente seco, no hay agua, cruzar y miren el horizonte
no se ve el otro lado, es montaña tras montaña tras montaña. Fue una hazaña espectacular, nada sencillo, fue una cosa de otro planeta digno de estar en todos los libros de historia, y creo que está en todos los libros de historia de la humanidad, del mundo. No, sin duda, Ezequiel. Incluso la cordillera tiene lugares donde hay agua, pero que es muy inaccesible acceder, Claro. llegar. Entonces, contaban con falta de agua, lo que vos decías, el tema del pasto para los caballos, todo ese tipo de cosas, el tema de la escasez de leña. Entonces van con un equipo tremendo y claro, vos estabas señalando, Ezequiel, ahora es de otra Claro. manera, pero en aquella época había lugares donde no podía entrar ni una mula. Claro. Entonces era impresionante lo que han hecho, una gesta realmente donde uno no tiene dimensión de lo que significó eso. Estamos hablando de 1817, en 20 días lo hicieron. Bueno, y ahí vamos a tener, había 6 pasos, claro, los principales eran el de los Patos y el de Uspallata. Después vamos a tener, bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, el de Uspallata, después el paso del Portillo, el Planchón, Come Caballo y Guanón, creo que era el otro paso. Incluso uno, Come Caballo, era ahí por la zona de La Rioja, ¿no? Que también hay otra avanzada que, por ejemplo, va a dar lugar, se dice en varios libros, que alrededor de 1000 soldados realistas no participen en la batalla de Chacabuco, en 1817, donde va a ser un importante triunfo de las fuerzas de San Martín. Bueno, tenemos ahí el cruce de los Andes, que es una gesta realmente impresionante, ¿no? Y que marca lo que era, bueno, no solo el manejo de la táctica, la estrategia, todo lo que habíamos hablado de la inteligencia, el trabajo de hacerles creer una cosa y se hacía otra. Está todo ahí también ese encuentro que va a ser con los pehuenches, ¿no? Donde él les va a pedir permiso para pasar y que incluso, bueno, les va a decir a ver si están de acuerdo con lo que él está haciendo, y él sabía que, bueno, va a haber varios caciques que están de acuerdo y hay 13, dice que no. Bueno, él sabía que esos que no estaban de acuerdo le iban a pasar información a los realistas que estaban en Chile, por eso entonces él le manda ahí toda una serie de espías para que les pasen una información falsa. Bueno, realmente, fíjate, 1817, cuando hoy se habla Y de todo la esto guerra planeado, psicológica, las guerras mediáticas, todo eso, ¿no? Todo lo que nos ponen en la cabeza. Bueno, todo el esto significado. planeado mientras gobernaba Cuyo, y de hecho mientras gobernaba muy bien Cuyo. Eh, Exactamente, y por eso, con para el que actitudes está por mirando, ahí con para el que está- actitudes donde les pedía mucho sacrificio a determinados sectores, porque hasta que llega Pueyrredón a ser director provisorio, no tenía mucha ayuda, mucho apoyo de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires está todo el conflicto ahí en la banda oriental por esos años, la guerra con Brasil, el tema de Artigas, que no era por la locura de Artigas, sino todo lo contrario, porque por el proyecto centralista de Buenos Aires, bueno, todo eso, entonces un momento muy particular del norte, ahí en Lima, que todavía estaban los virreyes, bueno, todo esto hasta que llegamos a 1818, bueno, vamos a tener ahí la dispersión de Cancha Rayada, eh, como algo de pero con uno, donde O'Higgins, el famoso abrazo entre O'Higgins y San Martín. Y esto lo pongo de relieve porque había un importante sector del ejército de los Andes compuesto por chilenos, sobre todo chilenos emigrados luego de la derrota de Rancagua, que se han venido hacia esta región, y San Martín los incorpora al ejército. Entonces, un ejército argentino-chileno, y también importante destacar que participan muchos mestizos, muchos indios, y que hay regimientos, como por ejemplo el regimiento número 8, de negros, de personas de raza negra que también conformaron este ejército. Y esto me parece importante destacarlo porque habla de todos aquellos
soldados, en este caso, que han quedado anónimos, ¿no? Que no conocemos su nombre, que no sabemos nada de ellos, y su vida por lo que hoy es nuestra patria. Por eso me parece importante señalarlo, ¿no? En esta idea de a veces esta división, ¿no? Bueno, acá en este caso argentinos, chilenos, o esta división de clases o de color de piel que se hacen, que creo que son todas divisiones que le tiran pasto al imperialismo, ¿no? Y nos dividen a nosotros. Bueno, me parece importante señalarlo. Aquella frase de, no, aquella frase de San Martín, pobre los negros, llevaron la peor parte, ¿no? Porque en algunos lugares eran los que iban al frente. Bueno, en fin, llegamos ahí, 1818, vamos a tener, después que se declara la independencia de Chile, se le ofrece a San Martín, que no acepta, vuelve a Buenos Aires, y después vamos a tener ya la avanzada hacia Perú, vía el Océano Atlántico, y en 1821 vamos a tener la liberación, se va a tener la libertad de Chile, se va a, perdón, Perú se va a independizar, y prácticamente ahí ya esta región va quedando fuera del foco realista. 1824, 1825, ahí, luego de la reunión que va a tener en Guayaquil San Martín en 1822 con Bolívar, bueno, ya en 1825 ya la región está liberada. En 1824 se va San Martín, ya había fallecido su esposa, él plantea que se va para llevar a la hija a Europa, el tema de los estudios, vuelve en 1829, es la época de Lavalle, la época en que previamente había sido fusilado Dorrego, él no baja del barco, después va a Montevideo y nuevamente se va a Europa. Y bueno, en Europa lo que decíamos recién, va a seguir muy de cerca todo lo que está pasando en lo que él consideraba Sudamérica, va a seguir muy de cerca lo que pasaba en la Confederación Argentina, bueno, se va a cartear permanentemente con Rosas, va a avalar la política de soberanía de Rosas, recién planteábamos la carta en que dona su sable corvo, y bueno, vamos a llegar así, estamos ya llegando rápidamente, ¿no? Al año 1850, una Europa, una Francia también convulsionada, ¿no? Porque ahí surgen todo lo que tiene que ver con los conflictos, determinadas revoluciones que se generan, que San Martín no estaba de acuerdo con esos criterios, lo veía como luchas sociales, incluso lo transmite en sus cartas. Y bueno, en 1850 es el mismo año que muere Artigas en el destierro, ¿no? En Paraguay, en 1850, a los 72 años, prácticamente ciego, pero muy bien informado, porque se hacía leer los diarios, va a morir alrededor de las 3 de la tarde, cosas por el estilo, de enfermedades que él ya venía padeciendo desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Se cree que en África se había contagiado del paludismo, una persona que tuvo muchos problemas de salud, incluso en el reconto este rápido que estábamos haciendo de su vida, hay momentos donde él pide licencia en Córdoba, cosas por el estilo, para descansar. Pero bueno, en forma rápida un poco el semblante de la vida de nuestro gran libertador, y agrego el tema que cuando él viaja de España a Inglaterra y después que llega a América, viene cargado de cajones de libros, y que incluso en el cruce de los Andes, con todo el esfuerzo y el sacrificio que eso significaba, también va a cargar con sus cajones de libros. Lo que habla de un hombre muy preparado, muy instruido, que como vos dijiste también, Ezequiel va a tener una importante participación política cuando es gobernador entre 1814 y 1817 en la región de Cuyo, ¿no? Bueno, y ahí aparece también todo lo conocido de las damas mendocinas, la bandera de los Andes, bueno, todo eso que se haría muy extenso explicar. Cierro para después hacer algún análisis posterior. Muchos, a ver, uno mira el arco político y prácticamente de todos los sectores
nadie cuestiona a San Martín. Nos vamos a la derecha, nos vamos al centro, nos vamos a la izquierda, todos coinciden. Sin embargo, desde hace un tiempo hay algunos sectores que ya en vida de San Martín pasaba, ¿no? Que algunos decían que era un agente de los franceses, de los ingleses, otros llegaron a decir de los mismos españoles. Bueno, últimamente, desde hace unas cuantas décadas, bueno, se viene planteando eso, si San Martín ayudó a el proyecto inglés, la balcanización, cosas por el estilo. Yo creo que nada más alejado de la realidad. Yo creo que Estoy San buscando Martín algo de eso trabajó ahora por, para decir. bueno, San Martín trabajó por la liberación y por la unidad latinoamericana. El tema de la balcanización y el manejo que van a hacer los ingleses en toda Latinoamérica, que es real, creo yo que se lo tenemos que poner en la cuenta a los gobiernos centralistas de las ciudades puertos que se aliaron con Buenos Aires, perdón, con Inglaterra, en el caso de Buenos Aires, acá y la élite, y no al general San Martín, que su proyecto, creo yo, era ampliamente otro. Perfecto. Justamente eso era lo que tenía preparado, por la gente de que, como dice usted, se anima hasta tildarlo hasta de masón o cosas que nunca fue, qué sé yo. Bueno, él formaba parte de las logias masónicas, pero el tema, ¿qué eran las logias masónicas en ese momento? Eran reuniones de personas que por ahí no podían exponer públicamente sus ideas y que, bueno, iban elaborando sus proyectos. Después por ahí puede haber otras concepciones, pero yo creo que este San Martín que tiene que ver con estas logias, bueno, es precisamente porque no podían exponer públicamente determinadas ideas. Después, bueno, claro que hay todo un planteo de logias de otro tipo que han dado a determinado manejo de distintas cuestiones, pero bueno, es otra historia. Sí, lo Yo que yo creo que encontré era sí, que San Martín, si bien estuvo, ¿cómo se dice?, afiliado de alguna manera, eh, fue porque en la época que San Martín volvía a América, obviamente el claro, dominio total del Atlántico lo tenía el Imperio Británico. Después de la batalla de Trafalgar, dueño y señor del Atlántico, se dice que para viajar a América había que ir a pedirle al mismísimo Francisco de Miranda, que bueno, buscará a alguien para interesarse, quien quiera interesarse sobre él, eh, reconocido masón, dueño de administrador de la casa masónica ahí en Londres, y que pedía enlistarse para una forma de autorizar el pasaje. Son cosas, como decía usted al principio, hay varias acepciones, formas de verlo, esto es lo que yo encontré buscando. ¿Y por qué yo lo refutaría el que lo fuera? Porque uno es no en pensamiento sino, o en palabras, sino en acciones. Y continuamente demostró, desde que llegó a América hasta que se fue, todo lo contrario a lo que se podría decir como que era un agente inglés. Por ejemplo, sabía que América tenía que independizarse toda unida, continuamente luchó por ello. De hecho, cuando se encuentra con Bolívar, en esa famosa reunión, yo creo que le aclara unas cuantas cosas a Bolívar, le ordena un poco las ideas, y Bolívar hasta incluso empieza a actuar distinto. Después Bolívar se le complica mucho ahí donde estaba él en la Gran Colombia y demás, pero después era alguien muy católico, terriblemente católico, hacía rezar a sus regimientos todos los días cuando salía el sol y antes de que se oculte. De hecho, si era un agente británico y pertenecía a logias o algo así, eh, son gente anticatólica. Después, por ejemplo, hay una frase, usted en un momento dijo de los políticos hoy y de por qué era más culpa de los políticos de después de la independencia que de San Martín el que hayamos sufrido una balcanización.
Hay una frase muy conocida de San Martín que la voy a pasar a leer para no caer en errarle en palabras. La leo textual. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Me parece algo totalmente descriptivo de la idea de él. Después, por ejemplo, No, cuando no, fue sí, no, sí. sí. No, no, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Eh, el hecho, hay algunas cuestiones donde desde la historia, y esto acá me refiero por ahí a determinados historiadores que pontifican muchísimo, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones por ahí donde se debe ser más humilde, no lo estoy planteando por lo que estamos diciendo nosotros, que es un trabajo de difusión y vocacional y para incentivar el estudio a todo esto. Digo de aquellos historiadores reconocidos, profesionales y que tienen mucha incidencia en la opinión pública, ¿no? Yo creo que por ahí, en cierta medida, tienen que tener un poquito de humildad, porque hay algunas cosas a veces donde no queda muy. Conversando con determinadas personas, me dicen, San Martín era liberal. Es verdad. Ahora, el tema es cómo se analiza ese concepto. A ver, San Martín era antimonárquico, era antiabsolutista. Bueno, era antiabsolutista, estaba influido por las ideas de la Revolución Francesa y por el sector de España que no estaba de acuerdo con el absolutismo, el despotismo ilustrado. Sí, yo creo que sí. Y eso es lo que lo lleva a continuar la lucha que él emprende en España contra el regalismo, contra la postura de la realeza, del absolutismo. Yo creo que él la traslada acá. En ese interín se da el tema de las logias. Ahora, la cuestión de las logias, ¿qué entendemos por las logias de ese momento, las logias que hubo después? Porque seguramente hay diversos intereses. Digo, uno dice logias. Bueno, ¿qué? Bueno, Sí, que sea una lógica que tampoco quiere decir planteaban en que el tiene que caso ser de basado en la lógica América. masónica. Se cortó un No, poquito. no alcancé a escuchar bien, Ezequiel. Se cortó un poquito. Que sea logia, por ejemplo, la logia Lautaro no quiere decir que sea sí o sí logia masónica. Hay un montón de ideas y en ese No, momento, claro, ahí por la también persecución que había, obviamente hay una tenían mucho en la discusión, fe. exacto, porque claro, porque, a ver, esos grupos secretos que se autodenominaban, lo que hablaba la gran reunión americana, después había cargo, yo creo que puede haber algo de eso. Ahora, eso no quita que yo creo que lo otro, la balcanización, si utilizaste correctamente, yo creo que tiene determinados sectores si se quiere, por intereses económicos, y obviamente tiene que ver con lo político, se van a aliar con el Imperio Británico. Y eso es lo que genera la balcanización. Ahora, algunos, incluso hay varios libros que desarrollan la tesis de que San Martín era un agente británico. Yo creo que no, al margen. La religiosidad de San Martín, es verdad lo que vos señalabas. Ahora, también hay pasajes del propio San Martín donde él plantea que tenía respeto a la religión, pero que no se consideraba un religioso práctico, cosa por el estilo, pero tampoco le quita mérito, tampoco le quita mérito. Yo creo que San Martín es un hombre de su época, de su tiempo, donde pesan mucho estas ideas que andan dando vuelta por el mundo, porque uno mira a Ezequiel, Estados Unidos, 1776, que se independiza de Inglaterra, tenemos lo de Haití, esa revolución de los negros, digo los negros en el mejor sentido de la palabra, Pues, olvidada de la historia en es un insulto decir la 1804, palabra negro, no es un insulto decir la palabra negro. la primera en Latinoamérica, bueno, completamente olvidada, ahí se enterraron 8 generales de la Revolución Francesa, que creo que eso
una forma de decir, ¿no? Le ha costado a Haití lo que es hasta el día de hoy, no se lo perdonaron jamás. Bueno, después todo lo que estaba pasando en esta Europa, donde incluso fíjate que hay alianzas, primero España está aliada con Francia, después se va a aliar con los ingleses. Entonces, esto, más allá de esos pormenores que evidentemente hay que vivir en una biblioteca, en un archivo, para tener la información precisa y que siempre esa información después termina siendo también subjetiva, yo creo que para nada empañan la figura de San Martín. Si nos detenemos lo que decíamos hoy, Ezequiel, 1814 a 1817, ahí el armado que hace en Cuyo San Martín, ya con eso basta para su grandeza. Incluso, porque ahí algunos dicen era el plan Maitland, seguramente lo has nombrado, lo has sentido nombrar, Sí. el plan Maitland, que incluso Terráneo también investigando encuentra, Terráneo, el político radical, ¿no? Que incluso escribe algunos libros, había encontrado incluso, no, sí, era este plan, si no, no me estoy, que había otro también, bueno, que hablaban de el cruce de los Andes, de tomar Chile, para, bueno, pero San Martín lo hace de otra manera, lo hace de otra manera. ¿eh? Digo, Terráneo trabaja, no digo que esté acusando a San Martín de nada, pero digo, bueno, hay que ver por ahí el plan Maitland, si San Martín seguramente lo conocía, ahora él lo utiliza de otra manera, porque es más, San Martín pensaba un cruce a los Andes inverso, que lo iban a hacer los españoles desde Chile, y él como de alguna manera se anticipa o cosa por el estilo, pero había algo también de eso. Entonces yo creo que acá, ¿cuánto tenía de religiosidad San Martín? ¿Cuánto tenía o no tenía? ¿Cuánto tenía de masón o no tenía? Yo creo que acá nada empaña lo que va a ser su lucha. Además, Ezequiel, fíjate que él va a estar enfrentado con Rivadavia, los intereses británicos, ¿eh? Sin duda, el primer empréstito, lo que significó ahí con las minas de Famatina, después, bueno, con el tema de que en 1820 no manda a sus soldados a luchar contra los caudillos federales. Después, en 1829, cuando Lavalle, haciendo una carnicería acá, ¿eh? Se va. Y después se cartea con Rosa y le avala su gobierno. Incluso este San Martín, que algunos me dicen era liberal, sí, en algún aspecto, como se conciba y teniendo en cuenta la época, pero después va a ser un San Martín que va a apoyar a alguien que para nada era liberal, que es Rosa. Claro. Entonces, a veces, en Es, los conceptos, hay cosas que se extrapolan de determinados conceptos y hay que contextualizarlo en la época, ¿no? Claro, por ejemplo, el ejército de los Andes va a quedar bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. es ¿Sí? Entonces, ¿cuánto hay de religiosidad? ¿Cuánto hay de no? Si el padre de San Martín, ¿quién era? A ver, a San Martín también le cabía el mote, lo trataban de indio, cosas por el estilo. Nada quita, nada quita la visión estratégica que tuvo José Francisco de San Martín. muy bien, la verdad. Lo que sí, San Martín, para detallarlo de para describirlo de alguna manera, el mensaje que da total con su vida. Por ejemplo, destacar, usted recién decía que si bien se lo puede enfocar dentro de la hoy en día ideología liberal, después apoyando totalmente Rosas, es todo lo contrario. Lo que yo creo que determina a los patriotas, a los verdaderos patriotas de la historia, es ese pragmatismo que no importa, como la frase que yo decía recién, el partidismo o la fanatización por tal idea, sino que primero la patria. Claro, porque además yo, Ezequiel, quería señalar esto. A ver, yo digo, ¿qué era ser liberal en ahí principio del siglo XIX? Era Claro, todo aquel que estaba en contra de los privilegios y de esa relación entre el absolutismo y determinada postura religiosa. Entonces, todo el que no encuadraba en eso era liberal. Hay que tener cuidado cuando ese concepto se lo traspasa
ola a estos tiempos. Claro, Entonces, en eso hay que ser muy cuidadoso, porque, a ver, un socialista desde esta visión también es liberal, claro. porque un socialista va a decir, no estoy a favor de los privilegios, no estoy a favor de las monarquías absolutas de tipo religiosa. Entonces, por eso el término es muy amplio y a veces da lugar para equívoco, y coincido en lo que vos dijiste, Ezequiel. El tema de ese pragmatismo en el mejor sentido de la palabra, lo que es más óptimo para la patria. Esto es como la discusión con Perón. ¿Qué era Perón? Bueno, a ver, ya era una síntesis de lo mejor para la patria en determinado momento, y creo que eso es lo que pasa. A muchos, por una cuestión ideológica, los va a cegar la cuestión ahí partidista o cosa por el estilo. Entonces San Martín era esto o aquel era lo otro. No, pará porque estamos, no es lo mismo el siglo XXI que lo que eran las luchas independentistas principios del siglo XIX, cuando si bien para la historia no pasó tanto, pero han sido tan vertiginosos estos últimos 100, 150 años, que el mundo ha cambiado rotundamente. Vos señalabas hoy, Ezequiel, claro, hoy se cruzan los Andes, pero en aquella época iban colmineros para abrir caminos. Estábamos en otro mundo, en un Sí. mundo donde hay que tener mucho cuidado con traspolar esas ideas y querer decir, era esto o era aquello, porque después cuando uno lo estudia a fondo, lo trata de estudiar a fondo, ve que la cosa es más compleja, mucho más compleja. Con respecto a esto, yo creo que otro mensaje muy importante que nos deja hoy la vida de San Martín, y más que nada a los jóvenes, que les deja a los jóvenes, eh, es que tanto él como otra característica definitoria de tanto de San Martín como de cualquier otro prócer de la historia, de los más importantes, es que no se hicieron importantes primero por tener una habilidad o por tener o por ser buenos en algo, sino que primero eran buenos en muchas cosas, eran estudiosos, se hicieron, se formaron, no eran alguien que decía dos palabras y solamente era bueno hablando y a través de eso lograron las cosas que lograron. Segundo, por eso, el mensaje que deja es que los jóvenes se preparen, si quieren ser alguien en la vida, que es lo importante, que se preparen, que estudien en su casa, que lo tomen como una religión casi, de mejorarse día a día, porque esa es la forma. Otra cosa, el estudiar esto, a estas personas, no es casualidad que están todos estudiosos, lo lleva a eliminar esto que usted hablaba recién del fanatismo total por una cosa y querer destruir al otro, sino que lo lleva a hacer, no importa la idea del que tiene al lado, si tenemos que tirar para el mismo lado, no importa si no me quiero con el de al lado, tenemos que tirar para el mismo lado. Y esta gente lo entendía y de esta manera se convirtieron en grandes, no porque hubieran nacido hijos de, sino por sus acciones. No, 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 tal cual, tal cual. Incluso si lo queremos llevar desde el plano de lo social, él pertenece a una familia que podríamos decir, a ver, no sé si soy exacto con lo que voy a decir, pero de clase media baja. No era alguien que tenía una fortuna a disposición. Bueno, cuando muere su padre, incluso su madre le va a peticionar una pensión al rey, digamos. Bueno, una persona, claro, que está formada en cierta filosofía del estoicismo. Esos libros que San Martín llevaba, no los llevaba por llevar, si bien tenía libros de historia, filosofía, geografía, botánica, tenía libros de todo, porque respondía al esquema de la época, ¿no? Volvemos a lo mismo, Sí, sí. al esquema de la ilustración. Él había tenido generales, general Solana, por ejemplo, después un francés, que no lo pronuncio porque en inglés y en francés me salen muy mal los nombres, entonces para que después no nos critiquen, no los pronuncio. Bueno, pero que eran de mente muy abierta, muy influenciados por todo lo que estaba pasando, lo que era la ola expansiva del mundo de la época, ¿no? Y claro, claro, estos personajes no son semidioses, son hombres de carne y hueso que incluso en vida también fueron calumniados, fueron tratados de cosas muy feas,
San Martín no escapó a la calumnia, a los malos rumores, a todo ese tipo de cosas. No, a veces es bueno también señalarlo porque uno cuando, y tomando lo que vos decías, ¿no, Ezequiel? Cuando uno por ahí habla, San Martín, Belgrano, uy, cree que fueron superhombres, ¿no? Gente, no, no, fueron seres humanos de carne y hueso, obviamente con una visión mayor por ahí a muchos de nosotros, pero no dejaban de ser seres humanos, Claro, personas, no eran semidioses de la mitología griega. eso es lo que demuestra San Martín, que cualquiera, cualquiera puede lograr lo que él logró. eh, o sea, obviamente estaba en un momento histórico determinado, pero cada uno a su época puede lograr cosas así. Es decir, no necesita ser el príncipe de ningún lado, sino con cosas muy humanas, con el valor, en inteligencia, el leer. Son cosas que San Martín desarrolló, no es que nació con esa cosa, es lo que explicaba recién ustedes, no era un semidios ni nada. Para ir terminando, ¿no? Para ir, porque así no nos extendemos más. No, está bien. Pero bueno, creo que se vio, se dio bien explicada hoy, primero la historia de San Martín por usted, y después más o menos las cosas que llevan a San Martín ser San Martín, ese símbolo que hoy tenemos que tomar, que siempre tenemos que tomar, pero analizarlo de manera correcta, porque está la historia que, por ejemplo, la que escribió Mitre, que solamente lo analiza desde el punto de vista militar. Entonces nos quedamos con que San Martín era un genio militar y listo. No, era muchas cosas, tenía sus ideas, no era solamente militar. Y esas son las cosas que es bueno que hayamos aclarado hoy. Tal cual, Ezequiel, o al menos lo que se va intentando, ¿no? Porque claro, a veces es como que hay una mutilación lo que denominamos próceres, y después cada uno lo va llevando, lo ubica para el lado que quiere, ¿no? Entonces tenemos un San Martín con este pensamiento, con el otro, con aquel, pero yo también adhiero a lo que vos decías, Ezequiel, ¿no? Primero nuestra América, nuestra patria, y no nos dejemos dividir por cuestiones que no hacen a la esencia de lo que tiene que ser la grandeza de nuestra América y de nuestra nación, tomada lamentablemente por el imperialismo, ¿no? Por el imperialismo cultural. Ahora estamos en épocas de elecciones, bienvenida a la democracia, bienvenida a las elecciones, pero uno prende la televisión y ve lo que se está discutiendo. No hay ninguna discusión de fondo de lo que tienen que ser nuestras cosas que nos Exacto. hagan realmente un país soberano, ¿no? Porque si no, después corremos el riesgo de terminar con próceres que nosotros mismos los vamos armando a imagen y semejanza, pero de lo que queremos ahora, pero no de lo que realmente fueron, ¿no? Jaureche decía que estaban dos nacionalismos, el que miraba, el nacionalismo que se sentía el hijo mirando a su padre muerto, y el nacionalismo que miraba como un padre mira a su hijo en la cuna. Bueno, El de practicarlo, el de criarlo, a ese nacionalismo todos los días. exacto, y un nacionalismo donde a veces dentro de las mismas corrientes nacionalistas hay diferentes ópticas. Bueno, aceptarlas también, Y acá, sí, sí. abrirse a esa otra interpretación que puede tener la compañera o el compañero, que no es exactamente la misma, pero aceptarla, siempre y cuando la patria y nuestra América primero, aceptar después las diferencias que puede haber, porque obviamente por una cuestión generacional, o por una cuestión, qué sé yo, de trabajo, social, o lo que sea, familiar, a veces adherimos a determinadas ideas, pero que no son exactamente iguales en todo. Y eso no es malo. Esa mistura, como uno diría en el mejor sentido de la palabra, debe enriquecer nuestros amplios criterios de tipo nacionalista. Si primero nuestra América y nuestra patria no nos pueden dividir y no dejemos que nos dividan y peor, que nos hagan pelear entre nosotros por Perfecto. algunas diferencias que pueden ser completamente secundarias, ¿no? Sobre todo en un momento donde uno ve
y yo para ir cerrando, Ezequiel, sobre todo del ámbito político de arriba, digamos, ¿no? De los que juegan en primera, donde no se está, ¿qué se está discutiendo? No, Estamos discutiendo fotos, estamos discutiendo si quién fue a la Quinta de Olivo, quién no fue a la Quinta, y no estamos discutiendo las cosas de fondo, ¿eh? Para ser un país verdaderamente soberano. Si es que desde por ahí se busca que seamos un país realmente soberano. Y si no, habrá que buscarlo desde otro lado y perfecto. empezar a armarlo desde otro lado, que creo que a todo esto contribuyen este tipo de cosas. Yo no lo había pensado, me lo hicieron pensar algunos que me fueron trasladando algunas críticas de estos encuentros que hemos empezado a realizar. Perfecto. Así se hace la verdad, se construye entre todos. Para terminar, quiero mostrar una cosa que a quien nos apasiona la historia, como es nuestro caso, el caso de nosotros dos, que tenemos esto que voy a mostrar ahora, que es nada más y nada menos de una foto real. Es en realidad un daguerrotipo, pero es una foto de la época que se utilizaba en ese momento, Uh -huh. de nada más y nada menos que San Martín en vida. Se le llegó, gracias a Dios, a sacarle una foto. Acá tenemos a San Martín, esto no es un dibujo, esto no es una pintura, esto es una foto real Ajá. de San Martín. Es algo, como repito, para quien, y No, no, se digo entiende hasta con claramente. emoción, porque para quien es fanático de la historia, esto es un tesoro impresionante. Sin duda, Ezequiel, y eso es lo que tenemos que rescatar, porque determinadas visiones, como el neoliberalismo, nos quieren hacer creer que la historia pasó a ser un cementerio, nos quieren hacer creer que la cultura, las tradiciones, nuestros próceres, todo eso ya está pasado de moda, y si nosotros no tratamos de ponerle una contención a eso, yo creo que lo último que nos queda, para darle lucha al imperialismo cultural, a determinado imperialismo que anda dando vuelta en el mundo de las ideas, es volver fuerte y en serio a nuestra historia. Perfecto. Bueno, profesor, te quiero dar las gracias una vez más. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo, Ezequiel, por poder contar con estos momentos que no es fácil hoy por ahí que se dé esto. Si bien hay mucha gente interesada, pero a veces no es muy fácil de encontrar, así que el agradecimiento es mío, Ezequiel. Y bueno, y yo te aliento a que sigas estudiando historia o geografía digamos, y que puedas continuar con todo eso porque tenés todas las cualidades y las condiciones para seguir aportando en este camino. Así que no sé cómo estás en eso, pero a meterle para adelante. Sí, vamos a ver si, no quiero adelantar nada, pero por ahí el año que No, viene, bueno, con suerte, bueno, algo bueno, vamos a hacer. Pero bueno, bueno, hay que aprovechar las potencialidades, tenemos que aprovechar como hacía el general, San Martín, en este caso estoy hablando. sí, sí, No desaprovechar ninguna potencialidad. perfecto. Muchas gracias, profesor. Y a quien vea el Un video, fuerte abrazo, Ezequiel. gracias, profesor. A quien vea el video, bueno, acá analizamos bien todo lo que fue San Martín. Si les gustó el video, un me gusta, compartirlo, si coinciden. Si no coinciden en algo, como decía el profesor, háganoslo saber en Facebook. Si quieren, yo figuro como se ve ahí, Ezequiel Núñez Corniglia. Estamos abiertos a críticas, así que bueno, es para esto, estos videos que hacemos. Muchas gracias, profesor. Al contrario, Ezequiel, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.